Bienvenida a la presentación de esta 14ª edición del Informe Económico de la Moda en España en el Consejo General de Economistas de España, donde os vamos a presentar todos los datos y al final de... ¿Me habéis oído algo? Vale, perfecto. Si no, tengo que volver a empezar. Al final de todos daremos el informe para que veáis los datos, pero permitidme, antes de empezar, cedo la palabra a Miguel Ángel Vázquez, presidente del Consejo General de Economistas de España, y a continuación a Juan Parés, presidente del Observatorio del Textil y la Moda. Bien, buenos días a todos. Oye, muchas gracias por venir a nuestra casa, al Consejo General de Economistas de España, y obviamente por tomarnos como sede para presentar este informe económico de la moda correspondiente al año 2025, al año 25, ¿no? Obviamente, agradecimiento a los impulsores de este informe, de Modaes y bueno, pues el Observatorio del Textil y de la Moda. Bueno, está aquí, nos acompaña Juan Parés, presidente de este observatorio. Nos acompaña también José Monzonís y Pilar Riaño, bueno, del Observatorio y de Modaes, que bueno, ellos harán un poco una explicación mejor de lo que son los resultados de este informe del año 25. Pero bueno, ya que a mí me toca daros la acogida o daros la bienvenida a esta casa, ¿no? Y por lo tanto acogeros en esta casa, a mí sí que me gustaría también trasladaros, bueno, pues un poco lo que desde fuera del sector se ve como rasgos característicos de este sector, obviamente partiendo un poco de las cifras que están en este informe, pero al mismo tiempo intentando no hacer spoiler, que luego las van a presentar, y de alguna forma pues traducirlas, ¿no? Yo creo que uno de los rasgos característicos de este sector de la moda, obviamente, es que es un motor económico y social importante. Yo creo que va más allá de lo que a veces la ciudadanía ve como estética, ¿no? Y aquí hay importante creación de actividad económica, importante creación de empleo. Bueno, pues hoy nos dan cifras, pero aproximadamente el 3% del PIB en España se puede atribuir a este sector, un 3,6% del empleo. Por lo tanto, digamos que es un sector que consigue transformar el talento en valor social y económico, ¿no? Y al mismo tiempo pues transformar esa creatividad en productividad. Por lo tanto, yo creo que es un rasgo que es bueno que resaltemos y que la ciudadanía sea consciente de él, ¿no? Yo creo que también es un sector que se caracteriza por la resiliencia y el crecimiento estructural. Es verdad que vivimos en un entorno geopolítico complicado, a nadie se le escapa pues todos los conflictos internacionales, si esos serán pocos aún encima de la guerra comercial, pero este sector, que es verdad que sufrió una crisis importante en el año 20, bueno, pues ha sabido recuperarse y en este momento, pues eso, lo que decías, está consolidado en términos de comercio exterior. Las cifras no las van a dar, pero son cifras significativas en el año 24, que son las que se recogen en el informe. Las cifras en este año 25 también están evolucionando muy bien, con lo cual esta es una de las características que yo resaltaría, es decir, esa capacidad de resiliencia y de crecimiento estructural del sector. Obviamente, como cualquier otro sector, se enfrenta a los retos que tenemos de la transformación digital, la aplicación de las nuevas tecnologías, pero este es un sector que está incluyendo dentro de su ADN y está integrando dentro de su ADN la necesidad de incorporar esta transformación digital, estas nuevas tecnologías, ¿no? Pues tanto desde el diseño como desde la producción como desde la comercialización. Y de hecho, bueno, pues es verdad que también tiene que dar respuesta a las demandas sociales, pero aproximadamente un 20% del comercio hoy en día ya se hace por Internet. Pero repito, no es solo importante esto de la venta por Internet, sino que en toda la cadena de valor se está integrando las nuevas tecnologías y obviamente en este momento ya recogiendo el reto de la inteligencia artificial, que es una realidad que hay que empezar a aplicar, ¿no? Si queremos realmente ser, bueno, pues más productivos y con ello más competitivos. Yo creo que esto es un elemento que el sector lo tiene claro, ¿no? Bueno, pues también estamos en un mundo en donde la sostenibilidad es muy importante y ligado a la sostenibilidad la innovación, ¿no? Yo creo que eso, si me permitís, no puede ser una moda, no puede ser una especie de eslogan, sino que tiene que también ser una de las condiciones necesarias para competir. Y de nuevo también, lo mismo que la digitalización, la sostenibilidad favorece la competitividad porque favorece al mismo tiempo la productividad. Por lo tanto, también es un sector que en este ámbito está trabajando mucho. Hoy nos van a dar cifras de las inversiones que están haciendo en I+D, en innovación, y yo creo que, bueno, la verdad es que bueno, es un sector que de alguna forma puede también servir de referente para otros sectores, ¿no?
es un sector que de alguna forma también supone un valor cultural, una imagen reputacional, ¿no? Es decir, es verdad que tiene supone o conlleva una proyección exterior importante. Luego nos dan cifras de exportaciones, pero con cada diseño de alguna forma estamos trasladando al exterior la imagen y la marca España, y eso es importante, ¿no? Y a veces también eso tiene implicaciones en otras, va capilarizando otros sectores de la economía, y por lo tanto también es un elemento a agradecer a este sector, ¿no? Obviamente, como cualquier sector, tiene retos importantes, ya no solo el contexto internacional, la guerra arancelaria, bueno, pues temas de costes, bueno, pues todo el tema de seguir avanzando en la innovación, en la digitalización, en la sostenibilidad, pero bueno, justamente esos retos van a ser mucho más fáciles de asumir y mucho más fáciles de afrontar si además lo hacemos, pues, partiendo de los datos del conocimiento de la realidad. Por eso yo creo que quiero poner en valor la importancia de informes como este informe económico de la moda del año 2025, porque es una radiografía del sector que le va a permitir justamente al sector poder afrontar con más posibilidades y más capacidades y con más posibilidades de éxito esos retos que tiene por delante. Por lo tanto, aparte de felicitar a los que han tomado la iniciativa, llevan 14 años, está más que consolidada, ¿no? Pues de alguna forma también desde el Consejo General de Economistas y por lo tanto desde la Organización Colegial de los Economistas de España, pues queremos felicitar también al sector y poner en valor el sector dentro de la sociedad, que yo creo que a veces es muy importante también, bueno, pues con eventos como estos, con cifras que ponen blanco sobre negro el peso relativo, pues que la sociedad, y al fin y al cabo, si lo conoce la sociedad, también lo conocen las administraciones públicas, sean conscientes de lo que este sector supone y al final todos podamos trabajar para que este sector pueda suponer incluso algo más. Bueno, yo voy a terminar, como decía, no quería hacer spoiler de la información que nos van a suministrar y simplemente agradecer a todos los que estáis aquí presentes. Bueno, pues espero que la jornada sea muy productiva. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Lo primero que tengo que decir hoy es gracias por estar aquí y por representar a lo que creo que es lo más importante que tiene la moda hoy española. Es representar la solidaridad y el compromiso de la sociedad española con un proyecto que es la Moda España. Creo que eso es para mí muy significativo y es un hecho que me hace feliz, lo tengo que decir, y que creo que es significativo resaltarlo. Voy a dar las gracias creo que a todos los que estáis aquí, porque creo que todos se lo merecen. Primero, evidentemente, al presidente del Consejo General de Economistas, Miguel Ángel Vázquez, por su amabilidad de concedernos el espacio para poder celebrar este día. A la presidenta de CEPIME, a los comisionados de competitividad y PYME. Hoy está aquí nuestro amigo Galo, en representación de Nuria Emeric, que no ha podido acompañarnos. Y, por supuesto, a nuestro amigo ya, el comisionado Alex Dorado. Muchas gracias. También a la consejera delegada de ENISA, Carolina Rodríguez, gracias. Al director general del CEDETI, José Moisés Martín, a la directora de Certificación Compra Pública Innovadora, María Vega, a los diputados y senadores de Comisiones de Industria y Transición Ecológica del Congreso y el Senado, los voy a nombrar: Patricia, Francisco César, Francisco Javier Loles y Mar, gracias por estar aquí. Al coordinador del área económica y comercio, Óscar, directora general de comercio del Ayuntamiento de Madrid, a Olga, gracias, que hoy también han querido acompañarnos. A Julián González, responsable del sector química textil de FICA y UGT, gracias, Julián. A Amaya, Manuel y Carmen del OCU, de UNAE y de IPASCOP, que nos acompañan también por primera vez. A los miembros de la Junta Directiva, al presidente del CIE, gracias, José María. Al Consejo Asesor del Observatorio, presidente, secretarios y a todos. Muchas gracias. Como veis, la representación hoy me parece sensacional. Muchas gracias por ello. A partir de aquí, hoy es un día complicado, porque cuando se presenta algo como lo que presentamos, el informe económico, yo creo que hay que darle protagonismo a esta presentación, pero también
creo que hace falta una reflexión de qué es la moda, volver a pensar un poco qué es la moda, cuáles son las incertidumbres que hoy tiene la moda y hacia dónde va la moda, o dónde yo personalmente, y es una opinión particular, creo que tendría que ir. Yo considero que la moda es esfuerzo, es trabajo, es dedicación y evidentemente es creatividad. Pero sin lo anterior, la creatividad, tengo mis dudas que pudiera transformarse en sostenibilidad económica, que es lo que tiene que ser la moda. Pero además tiene un componente que la hace diferente, o pienso yo que la hace diferente, que es la pasión y la emoción, que es lo que tiene que crear la moda. Dicho esto, a todos estos requisitos que debe cumplir la moda, hoy día se unen para mí tres incertidumbres básicas. La primera es la incertidumbre que genera la geopolítica. Hoy en día las tarifas es el ámbito de conversación en todas las reuniones a nivel global. Es la primera, está en la primera posición de generación de incertidumbre. Y evidentemente, unida a las tarifas, la geoestrategia mundial está hoy muy condicionada por una serie de situaciones que a nadie se le escapa, desde las guerras hasta los conflictos, hasta las posiciones logísticas que pasan o los diferentes precios de energía que hay en los diferentes países del mundo que originan distorsiones profundas en la cadena de suministro, ¿no?, que obligan a tomar decisiones de manera rápida y a veces controvertida para la sostenibilidad de las compañías. La segunda de las incertidumbres que para mí en Europa se produce de manera, yo diría que violenta, por el concepto Europa, es la legislativa. Europa necesita una legislación única. Europa necesita una coordinación de legislaciones para hacer un mercado realmente único y competitivo, cosa que hoy, desgraciadamente, no existe. Por lo tanto, yo eso creo que es fundamental para tener un espacio en donde la legislación sea única y donde las transacciones no se vean condicionadas por legislaciones independientes que cada país pone en marcha. Y la tercera incertidumbre viene originada por el consumidor. Los cambios que el consumidor está sufriendo en este momento por las tecnologías, por los nuevos hábitos de consumo, por la demografía, por el crecimiento en la edad de los consumidores que genera oportunidades y que nos da unas posibilidades diferentes, genera incertidumbres de cómo las empresas deben adaptarse a estos cambios. Ahora bien, ¿en dónde estamos hoy? ¿Y cuáles son nuestras perspectivas de futuro? Creo que la moda, más que nunca, debe aunar dos cosas, que en este momento creo que hemos perdido de vista. Creo que debe aunar la tradición, y repito, la tradición, debe pensar otra vez en la agricultura, y estos son pensamientos míos personales, que intento transformar en proyectos reales. Creo que España tiene una tradición, tiene una historia, creo que tiene unos fundamentos en cuanto a agricultura y ganadería extraordinarios. Tenemos algodón, tenemos lino, tenemos lana y lo tenemos de calidad. Materias primas para reconstruir propósitos con alma, donde la coexistencia social sea posible a través de toda la cadena de valor, sin olvidarnos de los principios por los cuales España ha sido fuerte en el pasado. Tenemos una industria que es competitiva, que está basada en la tecnología, que mira al futuro, yo diría con optimismo, aunque un optimismo en este momento condicionado por lo que he hablado antes, esas incertidumbres. Y tenemos un retail y una confección que realmente están adoptando claramente y sin dudas los principios de sostenibilidad que marca la Comunidad Económica Europea, ya no como algo alternativo, sino como un requisito absolutamente esencial. Están adoptando y han adoptado, de hecho, la innovación. Hoy en día la moda española ha incorporado herramientas como el diseño digital, como la trazabilidad
blockchain, como análisis de datos, como producción 3D. Estamos hablando de que las empresas españolas, tenemos campeones líderes a nivel global, que todas estas tecnologías las tienen incorporadas en sus sistemas, lo cual les permite una mayor eficiencia y una mayor competitividad en un mundo que cada vez es más pequeño, cada vez el mundo se acorta, cada vez el mundo está más interrelacionado, por lo tanto la competitividad cada vez es un arma de doble filo. O estás en donde tienes que estar o desapareces, y hay que ser realista. En este momento nuestra competencia va rápido. Por otro lado, tenemos grandes diseñadores, porque la moda tiene algo que para mí es su esencia. En la moda coexisten muchos mundos. En la moda cada uno tiene que marcar su propósito, cada uno tiene que buscar su identidad. Por lo tanto, la moda es un lugar de encuentro entre la pequeña empresa, el diseñador creativo, la gran multinacional. Y eso no es fácil de encontrar. Y España lo tiene todo. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos muchas historias, tenemos un desarrollo de branding muy interesante y sobre todo tenemos algo, y es que tenemos a gente, a compañías que todos conocemos, que ya tienen la proyección internacional suficiente como para ser líderes y apoyar y ser solidarios, como hablaba antes, y comprometidos con el desarrollo de la moda española y hacer que esos otros propósitos, que esas otras empresas tengan la capacidad de crecer, de internacionalizarse y de alguna manera de soportar un entramado social que haga que la moda cada vez sea más importante dentro de lo que es el ecosistema nacional. Evidentemente tenemos otra palanca de apoyo, creo que interesantísima, que creo que somos líderes, que ya ocupa casi el 18% de nuestras ventas, que es Internet, la comercialización a través del mercado digital. Creo que, sinceramente, yo, dentro de un razonable, creo que podemos entender que la moda tiene la posibilidad de tener un razonamiento positivo en base a todo esto que os explico. Pero sobre todo creo que tiene la posibilidad de construir algo nuevo, diferente, apoyado en algo que se produce hoy aquí, y es la colaboración de todos. La moda sin la parte social, gracias, repito, por estar aquí, sin la parte legislativa, gracias por estar aquí, sin la parte empresarial, creo que es fundamental, sin las organizaciones y sobre todo sin un apoyo decidido desde la parte financiera, porque lo que se nos viene, y estoy hablando del proyecto de RAP, estoy hablando de la nueva escalabilidad de la circularidad textil a través de la recuperación de materiales, en donde estamos al albor de la nueva tecnología que va a requerir ingentes cantidades de dinero si queremos que España sea líder en la recuperación de un material textil que tiene que ser, antes apuntaba a los materiales tradicionales. Tenemos la posibilidad de, con los nuevos materiales, que son los que vienen del reciclado, podamos ser alguien relevante dentro del mundo textil. Y para eso vamos a necesitar una financiación que no necesariamente tiene que ser dinero, sino facilidades a la hora de poder invertir con garantías de futuro. Bueno, dicho todo esto, yo estoy absolutamente convencido que la moda, con todos estos elementos y con la colaboración y el compromiso y la solidaridad de todos los que estamos aquí, y empezando por los empresarios, que creo que tenemos que demostrar esa solidaridad, yo veo un futuro realmente sostenible en los tres sentidos, en el económico, en el social y en el de circularidad. Yo creo que para mí hoy es un día importante, es un día que presentamos datos. Los datos no son realistas, pero tienen que servir de plataforma de lanzamiento, en base a la construcción de un nuevo ecosistema que nos garantice una moda que sirva básicamente para hacer que España sea un país mejor, que España sea un país en donde coexistamos de manera social, competitiva, y voy a decir algo que me sale del corazón, más feliz. Más feliz porque siendo feliz se es mejor en todos los sentidos.
Y creo que eso es el primer paso para poder lograr metas a nivel empresarial, social y económico. Muchas gracias. Los datos de este año del Informe Económico de la Moda en España 2025, permitidme que os presente a Marta Castells, que es la directora del Centro de Información Textil y Confección en el CITIC, con quien desde hace ya 14 años, cuando la primera vez que dijimos, ¿por qué no hacemos un informe? ¿Por qué no ponemos todos los datos juntos? ¿Está apagado? ¿Ahora mejor? Bueno, pues nos aliamos con el CITIC, que al final son quienes realmente tienen muchísima de esa información. ¿Qué es el informe económico? Bueno, pues el informe económico de la moda en España es un documento que reúne todos los datos del sector. Son fuentes oficiales en la mayoría de los casos y siempre se publica en estas fechas cada año, porque es el momento en el que están disponibles las estadísticas a año completo. Tiene como objetivo pues, poner sobre la mesa todos los datos que representan al sector, a la industria de la moda en España, pero tiene otro objetivo que yo creo que es más relevante todavía, que es poner en valor la contribución económica de un sector como es el de la moda, que es altamente fragmentado y que seguramente por eso le cuesta más expresar todo lo que representa en su conjunto. Y en un momento de transformación como está el sector, pues probablemente esta misión es más relevante si cabe. Hemos dividido la presentación en varios capítulos. El primero es es Empresas y Negocio, y entre Marta y yo os lo vamos a intentar os lo vamos a ir explicando todo lo ágil y divertido que podamos, teniendo en cuenta que son datos y estadísticas. Gracias, Pilar. En relación al número de empresas, el número de empresas de negocio de la moda, este ejercicio ha caído un 3%, si estamos hablando del año 2024. El tejido empresarial de la industria de la moda frena el golpe tras la disminución a doble dígito del año pasado, y el descenso del número de empresas de 2024 es el quinto consecutivo, aunque la tendencia mejora respecto a la notada en 2023. En relación a la distribución por subsectores, en este 2024, la confección es el subsector con más empresas de la industria de la moda, representando el 46,2% del total. Son en total 7.842 empresas que tiene la confección, un 2,7% menos que el año anterior. En relación al textil, en total son 5.762 empresas que representan un 3,2% menos comparado con el 2023. Y ya para finalizar, en la industria del cuero y el calzado son 3.360 empresas, que son un 3% menos que el año anterior también. La industria de la moda registró en 2023 la segunda facturación más alta desde 2008, solo superada por la del 2022. Estos 15.705 millones de euros facturados en el año 2023 representan una caída del 5,5% respecto a la cifra de la anterior edición del informe, anotando el primer descenso desde el año 2020, desde el año de la pandemia. Pasamos al capítulo de empleo. La moda representa el 3,6% del total de la fuerza laboral en España. Es verdad que es la cifra más baja de la última década, pero hay una explicación que es necesario poner en contexto para entender este dato. Este 3,6% representa una caída de una décima respecto al 3,7% que representaba el año anterior, pero es verdad que hay que ponerlo en el marco de un mercado laboral
español que evoluciona de forma positiva. Según datos de la Seguridad Social, la afiliación media creció un 2,4% en 2024 en el conjunto de la economía española, tirada sobre todo por servicios y por comercio. ¿Cómo se distribuye la fuerza, el empleo en la industria de la moda? Pues el 83% de esa fuerza laboral se rige por el régimen general y un 17% son autónomos, y si miramos por subsectores, el textil creció representa el 35% de los empleos, la confección el 34% y cuero y calzado representa el 31%. Pasamos al capítulo de mercado exterior. Como sabéis, como explicaba Juan Parés hace unos minutos y el propio presidente del Consejo, la moda hace ese efecto, ¿no?, de espejo internacional y que nos proyecta como país, y en esto obviamente las exportaciones, ese mercado exterior juega un papel muy fundamental. En 2024 las exportaciones de moda, teniendo en cuenta confección, cuero y calzado, únicamente estas tres categorías, vuelven a crecer después de ese tropiezo de 2023. Llevaban una década creciendo de manera interrumpida, pero en 2023 cayeron un 5,2% y en 2024 han vuelto a crecer. Si miramos por destinos de nuestras exportaciones, vemos algunos cambios. Francia es cierto que se mantiene como el principal cliente de la industria española de la moda, con un 16% de las exportaciones totales y 3.761 millones. Italia se mantiene como segundo destino de las exportaciones, y estamos aumentando, en el último año aumentamos las exportaciones. Portugal sigue en tercera posición, y es verdad que en Portugal sí que redujimos las exportaciones en el último año, o el sector redujo las exportaciones en el último año. ¿Qué estamos viendo? Que ha habido un cambio de tendencia, se están viendo fuertes incrementos de las exportaciones a los mercados dentro de la Unión Europea, y en cambio están cayendo o están debilitando el crecimiento de las exportaciones a mercados como Estados Unidos, Reino Unido, México o China. Y si miramos el capítulo de importaciones, China se mantiene como el principal proveedor de productos de moda a España. En 2023 redujo un poco el peso y en 2024 lo ha vuelto a recuperar. Son 6.932 millones de importaciones, lo que representa un 22,8% del total. Bangladesh continúa en segunda posición y Turquía también. De Bangladesh hemos aumentado las importaciones, en cambio de Turquía las hemos reducido, y si miramos entre el top 5, el origen que más ha crecido y que más está creciendo es Vietnam. Para calcular este dato, que es el peso de la moda española en el conjunto de las exportaciones, del país, en este caso no tenemos únicamente en cuenta textil, confección y cuero y calzado, sino que se tiene en cuenta todo el epígrafe que el ICEX considera moda, que incluye textil, confección, cuero y calzado, pero también incluye joyería, cosmética, perfumería, platería y algunas categorías más que al final forman parte del sector. Este 8,2% se sitúa en línea con lo que ha pasado en la última década. Entre 2015 y 2025 el peso de las exportaciones de moda sobre el total se ha mantenido entre el 8 y el 9%, con picos como en 2016, que llegó al 9%, o en 2020, que cayó obviamente al 8,1%, y es cierto que en 2023 y 2024 se mantiene estable en este 8,2%, pero en términos absolutos crece muchísimo. El porcentaje se mantiene, pero el volumen total de exportaciones que está realizando el sector va al alza. También en la introducción se ha mencionado la digitalización y se ha mencionado el e-commerce, pues también tenemos datos. En 2024 las prendas de vestir concentraron el 7,1% del total de los bienes que se intercambiaron, o del total de las ventas de e-commerce en España, es decir, de todo el e-commerce, de todas las transacciones que se realizaron en España el año pasado, 7,1% correspondieron al sector de la moda. Es relevante que la moda se mantiene como el primer bien tangible en el ámbito del e-commerce, y ya es la segunda categoría total, solo por detrás de agencias de viajes. Hasta el año pasado era la tercera categoría, ahora ya es la segunda.
¿Qué peso tiene el e-commerce en el total de las ventas de moda? Pues es ese 25,4%, son 2,2 puntos más frente al 23,2% del año anterior. Después de 2 años a la baja, ha vuelto a crecer el peso del online en las ventas españolas de moda, es un nuevo máximo histórico, y si lo quisiéramos mirar por prendas en lugar de en facturación, en volumen o en euros, el canal digital supone el 22,1% de todas las transacciones de moda. Y aquí, de nuevo, un año más, el calzado es el segmento con mayor peso del e-commerce en la facturación total del sector. Y un último dato que refleja también ese aumento de la penetración del canal online en la moda, y es este dato de penetración que al final de lo que habla es que qué porcentaje de población de 15 o más años ha comprado online moda en el último año, que por primera vez supera este 50%, esa barrera del 50% con el 51,3%, que ya quiere decir que la mitad de esa población con más de 15 años ya ha comprado moda online en el último año. En relación a la distribución entre comunidades autónomas, España mantiene sus principales polos de producción de moda en 2024. La Comunidad Valenciana continúa liderando la producción de calzado en España, mientras que Cataluña concentra parte importante de las empresas de confección del país. La Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Galicia, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha permanecen como las 6 regiones españolas con mayor número de empleados en el sector de la moda. La Comunidad Valenciana lidera los rankings de trabajadores y empresas con 35.545 y 3.893 respectivamente, mientras que Cataluña es la primera región en términos de facturación, alcanzando los 5.123 millones de euros. Este año la Comunidad de Madrid gana relevancia y ya se sitúa por delante de Castilla-La Mancha en las 3 magnitudes más relevantes para el sector: empleo, facturación y número de empresas. La situación en 2025, para poder actualizar un poco algunas de las magnitudes que os hemos estado explicando, las más relevantes de la industria de la moda, y conocer un poco el desempeño actual del sector del primer tramo de este año 2025. Si me permites, Marta, sí. Lo que está explicando Marta es justo lo que yo hacía referencia al principio. El informe siempre se presenta en estas fechas, a partir de septiembre, porque en septiembre salen las últimas estadísticas de 2024. Es verdad que ya estamos acabando el año 25 y dices, uy, qué atrasado. Pues que es cuando se puede sacar, porque es cuando salen los datos. Entonces, ya el año pasado, Marta y Cristian propusieron, ¿no?, hacer como una actualización, un breve update, ¿no?, de cómo va el año, para tenerlo un poco más en contexto, porque es verdad que en datos como las exportaciones, pues en un año como este es muy relevante, ¿no?, tener la actualización, que tendremos el dato definitivo el año que viene. Exacto. Sí. O sea que ahora os explicaremos un poquito los datos hasta julio de 2025, que son los últimos publicados, pero como mínimo podremos tener un poco las cifras actualizadas, ¿no? Porque al final los otros años acabamos la presentación pensando, bueno, ahora lo que hemos explicado ya es que actualmente ya no está vigente. Bueno, pues un poquito esto según los datos de INE, que como ahora os decía, el último publicado es a julio de 2025. La industria del calzado ha reducido considerablemente su producción. El sector produce un 8,5% menos que en el año anterior. En el sector textil la producción cae un 1,1%, mientras que la confección disminuye también un 8,5%, un 3% en relación al año pasado. Sí, también siguiendo un poquito los datos publicados por el INE, el índice de comercio al por menor, el comercio al por menor de equipo personal, que es el comercio al que se refiere el sector de la moda, registra una variación positiva de 5,2% en lo que va de año, o sea que teóricamente el comercio ha subido este porcentaje.
Si lo comparamos, por ejemplo, con el sector de la alimentación, por su parte, este aumenta un 5,4%, o sea que estamos muy igualados en esta magnitud. El índice general de comercio al por menor se sitúa al alza también y crece un 4,6%. Y bueno, como os decíamos, ¿no? Según datos ahora de ICEX, las exportaciones españolas de productos del textil, confección, cuero y calzado hasta julio de 2025 incrementan este 2,4% en relación también con el año anterior, o sea que estamos delante de unas cifras en positivo, que esto siempre alegra un poquito más porque los últimos años han sido más complicados. Y la distribución por subsectores, pues vemos que textil y confección han hecho crecer estas exportaciones españolas de moda hasta julio. El país vendió productos textiles al exterior por valor de 398 millones de euros durante este periodo y un 3,2% más que en el mismo periodo del año anterior. La confección es el sector que más incrementa sus ventas fuera del país, con un incremento del 3,5%, alcanzando los 1.138 millones de euros, y el calzado, por el contrario, se ajusta ligeramente sus exportaciones y caen un 0,2%, llegando a los 547 millones de euros. Y ahora, bueno, pues llegamos a la parte final de la presentación de este informe, que es la aportación a la economía, la aportación del sector de la moda a la economía, y por 12ª vez presentamos estos datos sobre esta aportación en diversas magnitudes económicas del país, como el empleo, las exportaciones o el PIB. Pese a los ajustes en la cuota del empleo de la moda en el total de España, el sector conserva su importancia en el conjunto del PIB de España en 2023, con un peso del 2,9% en la economía española. La moda, sin embargo, pierde también peso en el comercio. En el último año, el peso del sector en la distribución mayorista y minorista en España cayó 1,2 puntos, representando el 12,7% del total. No obstante, el peso de la moda en la industria española se situó al alza en este 2024 y creció en 3 décimas hasta el 4,2% del total. Y aquí vemos un poco la evolución, que tras mantenerse en el último año, el peso de la moda en el conjunto de la economía española iguala a los máximos históricos registrados anteriormente. El último descenso del peso de la moda en la economía española se produjo coincidiendo con la irrupción de la pandemia en el año 2020, y esta magnitud pues pasó del 2,8% en el 2019 al 2,4% del total del PIB en el año 2020. Muy bien, y ya para terminar, hemos intentado recopilar los principales datos. Como os decía al principio, al final os daremos el informe para que los tengáis todos delante. 4 ideas fuerza. La primera es que la cifra de negocio del sector, teniendo en cuenta textil, confección, cuero y calzado, se ajusta por primera vez en 4 años. Llevaba 4 años al alza y es verdad que este año vemos un ajuste, pero a la vez la rentabilidad, ese excedente bruto de explotación, alcanza máximos históricos, lo cual es positivo. Dentro de lo negativo, esto es positivo. Y 2 ideas fuerzas más. El sector eleva de nuevo su peso sobre las exportaciones españolas de bienes, se mantiene y va con fuerza, aunque el conjunto de las exportaciones crecen, la moda sigue exportando y sigue mostrando esa vocación internacional del sector. Y por otro lado, después del golpe de la pandemia que afectó especialmente al sector, pues la moda está consolidando esa recuperación y mantiene su peso en la economía española, además en un momento de bonanza económica, lo cual es más destacable todavía. Nada más, yo creo que estos eran los principales datos estos eran los principales datos que habíamos recogido para presentaros. No sé si tenéis preguntas, comentarios, todo tuyo. Muchas gracias, Pilar y Marta. Yo tengo una pregunta a cada una de vosotras. A
hacer breve referencia a ello, ¿no? Y después ya, aunque no forma parte evidentemente de este informe y tal vez no haya datos precisos, pero seguro que desde el CITIC tenéis más o menos una estimación. En estos momentos es más difícil en el calzado saber qué es moda y qué no es moda, aunque evidentemente siguen habiendo elementos de protección, ¿no? Y botas para montaña y para, en fin, y equipamiento de esquí, etcétera, etcétera, pero sí, si por lo menos en la parte textil podéis o tenéis algún peso más o menos estimado de que puede ser moda, que puede ser hogar y que puede ser en estos momentos soluciones técnicas en lo que es el marco de la industria manufacturera, entendiendo que son como los tres casi grandes sectores, ¿no? ¿Verdad? En los que sectores de mercado, ¿no? En los que podríamos distribuir. Y después a Pilar, si los datos de e-commerce también están incorporando toda la importación por paquetería, que ya sabéis que en el marco de la Unión Europea son casi 12 millones de paquetes diarios con los últimos datos que nos facilitaron y sobre todo esto está relacionado con lo que puede llegar a ser un talón de Aquiles, ¿no? Todos los procesos de circularidad europeo, que es la falta de control en fronteras precisamente de esa paquetería, ¿no? que se introduce en España, porque con los últimos datos que yo recuerdo de la Unión Europea, por cada millón de paquetes se controlan 83, más o menos. Pues hay que pensar un poco lo que eso supone, ¿no? Y curiosamente, además de todos esos controles, pues hay como un 50% de incautaciones centradas en moda, cosmética e higiene personal, y el otro 50% más o menos se distribuye en productos electrónicos, juguetes y menaje de hogar. Algunos de estos productos precisamente tienen los reglamentos más estrictos yo creo que a nivel mundial, ¿no? Como por ejemplo puede ser juguetería. Es decir, que aquí está afectando pues, a cuestiones de salud, a cuestiones evidentemente de seguridad también del consumidor. Entonces, insisto, no sé si tenéis esos datos incluidos o incorporados en esas estadísticas. ¿Qué preguntas, no? Sí. Perfecto. Oye, José. Espera que saco el Excel. Que somos de la casa nosotros. A ver, en relación a las inversiones, desde la pandemia hasta el día de hoy han caído un poco. No me acuerdo ahora la cifra exacta, pero yo si quieres lo miro y te lo hago llegar exactamente. Pero sí que es verdad que las empresas están invirtiendo, pero menos que previamente, porque bueno, pues aunque hay las necesidades del entorno externo de temas de sostenibilidad, innovación, etcétera, la inestabilidad a veces. En general, estoy hablando en un global. A veces nos encontramos empresas que están invirtiendo sin parar y otras que no. Lo que pasa en nuestro sector, y es lo de siempre, es que es muy, muy heterogéneo. Entonces, hablamos sobre la media del sector, pero la representatividad de las empresas a veces es complicada, porque hay empresas que están invirtiendo más que nunca y otras que pues, no pueden invertir. Entonces, si miramos el global, yo diría que es negativo la inversión, pero destacando muchísimas empresas que sí que siguen invirtiendo, pero otras que no. Esto por un lado. Y luego en relación a la representatividad de moda, textiles técnicos y textil hogar, cada vez es más complicado, yo creo, delimitar estos tres subsectores. Los textiles técnicos al final no se definen por su funcionalidad, no por la aplicación de estos textiles. ¿Y qué pasa? Pues que en moda hay muchos textiles técnicos, en textil hogar hay muchos textiles técnicos. Tradicionalmente, yo creo que podríamos decir que en la moda era más o menos 2/3 del sector y el resto pues se lo repartían más textil hogar y luego textiles técnicos. Textiles técnicos es el sector que va subiendo, pero como se solapa con las otras dos, yo ahora no me atrevería a decirte una cifra. Yo creo que la moda sí que ha bajado un poquito en representatividad, pero es que se solapan. Es que, a ver, no sé, una cortina pues es ignífuga. Esto ya es un textil técnico. ¿Qué es? ¿Textil hogar o textil técnico?
una camisa que no se arruga. ¿Esto qué es? ¿Moda o textiles técnicos? Entonces, bueno, también delimitar un poco el sector es complicado y muchas veces, como lo hacemos por partidas arancelarias, por TARIX o por CENAES, también nosotros es complicado saber qué es cada cosa. Y bueno, en ello estamos, hacemos estimaciones y hacemos cosas de estas, pero es así. No sé si te he contestado, José. Y sobre el e-commerce, los datos que recogemos son de la CNMC, de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que los obtiene de métodos de pago, no de aduanas, y son también de Kantar, que lo hace a partir de su panel de consumidores. O sea, tenemos los dos datos. No me sé los datos del 24, del último, o sea, del 24 exacto. La semana pasada salieron los del primer trimestre de 2025 de la CNMC, y aunque tú no has mencionado ninguna empresa ni me has hablado nada en concreto, lo que decían esos datos es que las compras realizadas de e-commerce desde España a plataformas internacionales han caído. Entonces, ese comercio o esas compras a webs internacionales que tú no has querido mencionar y yo tampoco lo voy a hacer, van a la baja según los datos de la CNMC, que son de medios de pago, no de aduanas. No sé si se me oye, ¿no? Nerea San Esteban, de Expansión. Tengo un par de preguntas. Primero, relativa al tema de los datos de exportaciones adelantados de este año. Habéis dado el dato general de crecimiento del 2,4%, pero me gustaría saber cómo se está comportando por mercados según las cifras que estáis teniendo y sobre todo poniendo el foco en Estados Unidos, porque habéis comentado que el año pasado se debilitaron las exportaciones. No sé si ahora por el efecto arancelario también se están debilitando o al contrario, si ha existido un efecto acopio en esta primera parte de año. Eso por un lado. Y por otro lado, se ha reducido el número de empresas por quinto año consecutivo. En 2024 creo que habéis cifrado un 3%. Me gustaría saber a qué se achaca esto, ¿no? Es la quinta vez que esto pasa, es verdad que se ha moderado esa caída, pero un poco, ¿qué es lo que responde un poco a este cierre de compañías? Muchas gracias. Me quedo yo exportaciones y pasas tú al número de empresas. Exportaciones, y me centro en Estados Unidos y luego si quieres buscamos los datos generales y demás. Pero hablando de exportaciones, primer trimestre subieron mucho, que fue pre-aranceles, con lo cual las empresas aceleraron. Luego en los meses posteriores hubo una bajada en picado y es verdad que luego se ha vuelto a recuperar. O sea que hubo un shock, ¿no? Después de los cambios arancelarios, pues se ha vuelto a recuperar. Lo dicho, buscamos datos en concreto y los buscamos más allá de sube-baja, ¿no? Y en relación al número de empresas, pues empezaron a caer desde la pandemia, por motivos obvios hubo un reajuste desde entonces y desde entonces, pues bueno, las empresas que no han podido adaptarse a las nuevas condiciones, tanto globales como un incremento. La industria tiene un incremento de costes brutal y hay empresas que pues no estaban preparadas para asumir estos incrementos de costes. Hay otras empresas que pues no han sido capaces de adaptarse y de invertir con las nuevas circunstancias y bueno, aunque hemos dicho que los márgenes subían, en general lo que a mí me cuentan las empresas es lo contrario. No sé. Supongo, vuelvo a decir un poco lo mismo. Es un sector muy heterogéneo y dependerá mucho, ¿no? Pero la caída de empresas pues es el ajuste del sector a las circunstancias actuales y el entorno actual. Y luego no sé si valdría la pena explicar que cuando hablamos de datos de la industria de la moda, no hay datos de comercio de moda. Tenemos por aquí a Ana López Casero de Arte, que representa esa parte más de la distribución, pero si miramos en el INE las diferentes partidas, no hay comercio de moda, el comercio está agrupado, con lo cual aquí estamos hablando de industria, que seguramente no es la representación del 100% del sector, ¿no? Hay una parte final de la cadena de valor que no queda representado en la parte industrial, que obviamente es el inicio y es el origen de todo y es muy relevante.
¿Algún comentario más? Ahí al fondo hay uno. Hola, buenos días. Nacho Bueno de Coleo. Más que una pregunta o comentario, es una sugerencia. Y es que yo estoy, y creo que los que aquí presentes, muy de acuerdo con el discurso del señor Parés, ¿no? de que más allá de las estadísticas, la industria está en un momento muy interesante respecto al mundo. Y mi sugerencia es que en este informe de la moda se puedan incluir algunas variables y estadísticas referidas a lo que comentaba, ¿no? Del tema del reciclaje, del tema de cómo evoluciona la industria específica de eso, del tema de la circularidad, del tema del uso de materias primas, ya sea de reciclado o de fibras vírgenes procedentes de España. Creo que si realmente todos nos creemos, ¿no? que la industria puede transicionar hacia ahí o usarlo como palanca, pues estaría muy bien reflejarlo en detalle en el informe, ¿no? y meterlo en la conversación. Yo creo que igual que hay un capítulo dedicado a e-commerce o hay un capítulo dedicado a exportaciones, si realmente España se convierte en una industria del reciclaje textil, que puede serlo, pero todavía no lo es, habrá cifras estadísticas y por tanto lo podremos incorporar al informe. Mientras tanto, pues habrá que seguir leyendo Modaes para conocer qué pasa en el reciclaje textil. Pero sí, que obviamente, o sea, es un sector que tira, es un sector importante, es una vía por la que la industria parece que va a evolucionar. A medida que evolucione habrá datos que permitirán sacar conclusiones, porque al final este informe es dato puro, es información fría, no tiene información cualitativa, porque bueno, lo que pretende es recoger los datos. A medida que haya estadística, se recogerá. Pues vamos por allí y luego venimos aquí. Simplemente, no sé si he entendido mal el dato o ha sido... has comentado que actualizando los datos de 2025, las exportaciones del calzado estaban en unos 500, enero-junio, unos 500 millones. 547. Es que contrasta mucho con las informaciones que... Bueno, yo soy de la patronal del calzado y manejamos que de enero a julio, porque está más en línea con lo que... Aunque sí que refleja la realidad del sector, que está perdiendo cierto peso, pero estamos en unos 2.100 millones. Entonces, a nivel de datos de ICEX, ¿no? Hay un con el calzado en concreto, si no me equivoco, hay un dato, hay una manera de mirarlo, que no me hagas que te diga el detalle, porque no sé que vosotros desde FICE miráis de una manera y Modaes, o sea, los datos que recogemos en Modaes son diferentes, que la curva que dibujan es coincidente, pero que cogemos datos diferentes, que no quiere decir que nos podamos haber equivocado aquí, sí. Que sea el dato que tú digas, por supuesto, pero... No, pero... Sí, por eso que seguro que probablemente es un error, pero que sí que es verdad que hay dos maneras de mirarlo y nosotros cogemos un dato y vosotros otro, que la realidad la curva, la tendencia es la misma, pero el dato absoluto cambia. Podemos contrastarlo, o sea, después podemos mirar un poco más técnicamente y vemos, pero en un principio esto es lo que... Gracias. ¿Y aquí había otro? ¿Qué parte se corresponde con portales propios de las industrias, de las empresas, y cuál va a las plataformas internacionales que yo tampoco citaré? Te puedo dar el dato, pero no me sé de memoria. Pero ese dato está. Sí, Cristian, que es el que se sabe la estadística realmente, me dice que es el 50%. Más o menos, sí. Porque la estadística diferencia entre pure players, plataformas de marcas, marketplaces, o sea, ventas en España a plataformas españolas y ventas en España o compras españolas a plataformas internacionales. O sea, llega a hacer esa distinción. O sea, pero 50-50. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos. De nuevo, insistir en la importancia de conocer los datos para pues, seguir poniendo en valor al sector, y yo cedo la palabra a José Monzonís para que se encargue de terminar. Muchas gracias. Que no se me olvide, cuando finalice el acto tenemos un espacio ahí de networking con un cóctel y hay copias impresas
del informe, en el que, por cierto, sí que están los datos de inversión, que hemos comentado antes. Entonces yo creo que es interesante que lo recojáis todos los presentes y ahí hay para bucear con mucha tabla y mucho gráfico, ¿no? Bueno, yo, en primer lugar, y antes de presentar a la presidenta de CEPIME, que hoy pues, nos va a clausurar el evento, quisiera sencillamente agradecer, porque lo hago siempre, a los patrocinadores, en este caso de este informe, a Exclusivas Energéticas IGEX, al Grupo Presto y a SGS, que hoy también, evidentemente, nos acompañan aquí. Pues, querida Ángela, va a ser tu turno en 2 minutitos. Yo solamente quiero introducir alguna breve cuestión. Habréis visto todos los presentes que más del 97, 98, algunos dicen que es más, de todas las empresas de este sector de textil y moda española son pymes. Entonces, en primer lugar, tiene todo el sentido del mundo que sea precisamente la presidenta de CEPIME la que hoy pues clausure esta presentación de este informe con sus palabras. Las pymes están sometidas en España a, pues como en otros países evidentemente de Europa, pues a sus propias dinámicas, ¿no? Necesitamos ganar tamaño en este sector y todos conocemos los costes que en muchas ocasiones tienen que soportar, las propias cargas administrativas, que no hacen también más que incrementar esos costes, y probablemente la única forma de absorberlos es con mucha más tecnología y mucha más productividad. Pero después hay un tercer vector que está también propiciando o la concentración o, por desgracia, el cierre de las empresas, y eso lo vamos a ir viendo mucho más adelante y de una manera mucho más intensa, que es la propia tecnología. La tecnología, al final, también se está convirtiendo en un vector de concentración empresarial, porque es enormemente difícil invertir en talento, retener al talento y tenerlo en empresas con tamaños relativamente pequeños o modestos. Por lo tanto, necesitamos incrementar el tamaño de nuestras pymes. Yo creo, Ángela, que lo conoces muy bien, y de muchas de estas cuestiones nos vas a hablar a continuación. Para todos ustedes, Ángela de Miguel, presidenta de CEPIME. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme a cerrar esta presentación del Informe Económico de la Moda de España de 2025. Yo creo que es muy importante que analicemos y sepamos cómo están nuestras empresas y nuestros sectores en España. Así que muchísimas gracias por el trabajo y por el esfuerzo, y también a los patrocinadores, que son siempre tan importantes para que podamos luego trabajar con toda esta información. Así que muchísimas gracias y también por el trabajo que hacéis todos los días. Bueno, pues como bien comentaban, la mayoría de las empresas en este país son pymes. Es verdad que estamos siempre hablando de pymes de muy pequeñita dimensión, y con una coyuntura que hace que nuestras pymes lo estén pasando realmente mal en el sector en el cual estemos. Más o menos en los últimos 5 años hemos visto cómo en el informe de la moda estamos recuperando los niveles prepandemia, ¿no? en crecimiento. Lo que vemos es que desde antes de la pandemia, ahora, en esos picos que hemos vivido, pues en España hemos perdido 22.700 microempresas. Perder 22.700 microempresas de menos de 10 trabajadores significa no solamente que hayan cerrado 22.700, sino que no están entrando nuevas al mercado y que tenemos ese saldo negativo que nos preocupa mucho. Porque es verdad que la mayoría, el 50% de las empresas en España no sobreviven sus 5 primeros años de vida, o sea que es muy complicado salir adelante, pero estamos observando que en épocas anteriores y en un momento de crecimiento macro, lo que no estamos teniendo es la entrada de nuevos empresas al sistema. Y yo creo que esto es muy preocupante, porque estas nuevas empresas pues son las que muchas veces vienen con esos capacidad de innovación, con esas visiones disruptivas, que también hacen que muchas veces los sectores sean capaces de tirar adelante. Y eso es una de las cosas que a nivel global nos está
nos está preocupando y que nos preocupa mucho desde CEPIME, de las que por supuesto no son ajenas todas las empresas del sector de la moda. Es verdad que yo creo que en España podemos estar orgullosos de nuestro sector, del sector textil, que es un sector históricamente, ya lo hemos visto aquí los datos, que es fuerte, que es diverso, que es generador de empleo, que es creativo y es innovador. Y que ahora mismo, igual que el resto de nuestras empresas, pues está viendo sometido a una presión global sin precedentes por muchísimas causas. Por un lado, también se ha comentado aquí, asistimos a la entrada en el mercado de productos que sin ningún tipo de control están entrando con una clarísima situación de competencia desleal, por cuanto que no están cumpliendo la normativa europea. Cada vez nuestras empresas están sometidas a mayores exigencias regulatorias, de calidad, de infinitas, y estamos viendo cómo es relativamente sencillo introducir productos en el mercado que no cumplen con ninguna de estas características. Desde luego, estamos hablando de una situación que rompe ese equilibrio del mercado y que erosionan profundamente lo que es la competitividad de nuestro tejido empresarial. Y en este sentido creemos que hay que trabajar seriamente en esta línea. Por otro lado, estamos con una sobreproducción a nivel mundial que está impulsada en algunos casos por políticas públicas de terceros países que están inundando el mercado europeo, y eso también desde luego complica la competitividad de nuestras empresas. Y luego también las cadenas de suministro tradicionales se ven sometidas a una situación geopolítica y comercial que estamos viviendo a nivel global, y que también en muchos casos están desplazando a nuestros fabricantes y confeccionistas. Veíamos también en el informe ese impacto que ha tenido, pues, por ejemplo, el tema de los aranceles, con lo cual es otra situación más a la cual se ven sometidas nuestras empresas. Y todo esto viene en un momento de transición en el cual nos encontramos como en la Unión Europea estamos con nuevos marcos de sostenibilidad y economía circular, con lo cual tenemos grandes retos geopolíticos, otros actores a nivel global en el mercado, y luego tenemos este nuevo modelo que se quiere implantar en Europa con lo que tiene que ver con sostenibilidad y economía circular. Por supuesto, y si aquí también ha salido cómo la empresa española, sobre todo las pymes, están innovando en todo lo que tiene que ver con la circularidad del sector textil, con la innovación en nuevos tejidos, y tenemos ahí empresas que son punteras a nivel internacional. Creemos que todo el tema de la economía circular y sostenibilidad se tiene que hacer, y apostar por estas empresas que ya están trabajando activamente y que además con gran potencia a nivel mundial, y que debemos apoyarnos en quienes lo estamos haciendo muy bien, porque la empresa española en ese sentido lo está haciendo bastante bien, y que además de contar con el sector se deben de hacer de forma proporcional y gradual, porque si no lo hacemos así, contando con nuestra empresa puntera que ya lo está haciendo muy bien, y no lo hacemos de una manera gradual, lo que nos vamos a encontrar es con una destrucción de nuestro sistema productivo, y ya estamos viendo el daño que supondría para España, por cuanto que ahí están los datos, es una parte muy importante del PIB de España, somos muy potentes a nivel textil, y es una lástima, vamos, que no tiene ningún sentido perder lo que llevamos muchísimos años, ¿no?, el sector trabajando por ser tan competitivos. Entonces, bueno, recientemente desde CEPIME hemos hecho un análisis de cuál sería el impacto que ese proyecto de Real Decreto que se va a hacer afectando al tema de la sostenibilidad en el sector textil va a hacer, y los datos realmente nos preocupan muchísimo, porque esta futura regulación podría poner en riesgo la viabilidad de 11.000 pymes en España y 21.000 empleos directos más todo el empleo indirecto. Creemos que estos datos son suficientemente significativos para tomarnos en serio y poder hacer una regulación que sea muchísimo más eficiente, muchísimo más eficaz en los objetivos, y apoyándonos e impulsándonos en la empresa pymes, en su gran mayoría, que ya tenemos en España y que están trabajando seriamente en la innovación, con lo cual no creemos que hay que apostar y aprovechar estas directivas para mejorar el tejido productivo que ya tenemos, y no para apoyar o darle el último empujoncito a ese cierre o posible cierre de 11.000 de nuestras pymes, que nos parece realmente unos datos muy preocupantes, porque desde luego cuando se habla de sostenibilidad no hay que olvidar nunca el factor social y el factor económico. No se puede hablar de sostenibilidad si no se tienen en cuenta los factores económicos.
Y desde este foro lo que queremos hacer es un llamado de acción para que todos los actores implicados den forma a lo que el sector necesita, una estrategia industrial realista, una estrategia adaptada a la estructura del sector español, formado en su gran mayoría, como ya hemos dicho, por pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es lo que creemos que hace falta? Pues un marco regulatorio justo y sustentado en objetivos realistas, que permita al conjunto del sector adaptarse con tiempo, recursos y acompañamiento. Políticos de apoyo específico para los eslabones más vulnerables de la cadena: confección, distribución minorista, talleres, marcas independientes. Refuerzo de la competitividad del textil europeo. No es aceptable que quienes no cumplen con nuestras normas puedan competir sin barreras mientras nuestras empresas asumen todos los retos y costes regulatorios. Y por último, una defensa activa del sector textil en los fondos europeos. Como ya han señalado los informes Draghi y Letta, el ecosistema textil debe ser reconocido como un sector estratégico dentro de la Unión Europea. Estamos ante un punto de inflexión que puede marcar el inicio de una nueva etapa para el sector o abocarlo a su progresiva desaparición, a pesar de ser un sector estratégico si no se actúa con visión de Estado y con compromiso europeo. El Observatorio Textil y de la Moda reafirma el compromiso con este proceso. Seguiremos aportando conocimiento, anticipación y herramientas al servicio del cambio, que es lo que buscamos desde CEPIME. Pero insistimos, las pymes deben de estar en el centro de cualquier estrategia sectorial. Sin ellas, desde luego, no hay futuro para la moda en España. Muchísimas gracias. Damos por terminada la presentación. ¿Alguien tiene que venir a decirlo? Muchas gracias.